Nunca pensé que mi vida llegaría a esto. Jamás imaginé que yo, una mujer que creía tenerlo todo bajo control, terminaría en el lugar donde me encuentro hoy. A veces pienso que lo merezco, que cada decisión que tomé me llevó exactamente a donde debía estar. Otras veces, sin embargo, me veo a mí misma como una víctima de mis propias circunstancias, atrapada en una trampa que yo misma fui tejiendo sin darme cuenta. Todo comenzó de una manera tan inocente. Mi esposo, Marcos, y yo llevábamos casados 5 años. Tuvimos una boda maravillosa, llena de amor, rodeados de amigos y familiares. Nuestra relación parecía perfecta desde afuera, y en muchos sentidos, lo era. Marcos siempre fue un buen hombre, trabajador, cariñoso, y nunca me faltó nada en lo material. Sin embargo, con el tiempo, nuestra relación empezó a cambiar. La pasión se fue apagando, y la rutina se fue instalando en nuestras vidas. Marcos trabajaba largas horas en su negocio, y cuando llegaba a casa, a menudo estaba demasiado cansado para pasar tiempo conmigo. Al principio no me molestaba, lo entendía, pero después de un tiempo, esa soledad comenzó a afectarme. Era joven, llena de energía, y sentía que algo faltaba en mi vida. Intenté hablar con él, decirle que necesitaba más atención, más cariño, pero parecía no entenderlo o, peor aún, no le importaba. Y así, poco a poco, comencé a buscar en otros lugares lo que no encontraba en mi hogar. Es aquí donde entra Samuel, el mejor amigo de Marcos. Lo conocí desde que empezamos a salir, y siempre nos llevamos bien. Samuel era divertido, siempre sabía cómo hacerme reír, y tenía un lado más relajado que contrastaba con la seriedad de Marcos. Era como una bocanada de aire fresco cada vez que estaba cerca. Nunca pensé que las cosas entre nosotros podrían ir más allá de una simple amistad. Sin embargo, el destino, o quizás mi propia debilidad, tenía otros planes. Una tarde, Marcos había salido de la ciudad por negocios, y Samuel vino a la casa para ayudarme con unas cosas que necesitaban arreglarse. Después de terminar, nos sentamos a tomar una copa de vino, como tantas otras veces. La conversación fluía fácilmente entre nosotros, y esa noche fue igual que siempre. Hasta que no lo fue. No sé cómo ocurrió exactamente, pero una cosa llevó a la otra, y antes de que me diera cuenta, estábamos besándonos. En ese momento, algo en mí sabía que estaba cometiendo un error, que esto nunca debería haber ocurrido, pero no pude detenerlo. Pasamos la noche juntos, y aunque sentí una culpa inmediata, una parte de mí también se sintió viva de nuevo, como no me había sentido en años. Pensé que sería algo de una sola vez, un error que jamás volvería a repetirse. Pero me estaba mintiendo a mí misma. Samuel y yo comenzamos a vernos en secreto, más y más frecuentemente. Cada encuentro estaba cargado de adrenalina, de esa emoción prohibida que, al principio, me hacía sentir más deseada y querida de lo que había sentido en mucho tiempo. Me convencí a mí misma de que lo que hacía no era tan malo, que, de alguna manera, merecía sentirme así. Que Marcos había dejado de interesarse por mí, y esto era lo que necesitaba para llenar ese vacío. Durante meses, llevé una doble vida. En casa, intentaba ser la esposa perfecta, aunque sabía que cada vez era más difícil ocultar mis mentiras. Marcos no sospechaba nada, confiaba plenamente en Samuel, y yo aprovechaba esa confianza para seguir adelante con nuestra aventura. Pero la culpa comenzó a pesarme, y cada vez que Marcos me miraba con esos ojos llenos de amor y confianza, me sentía como la peor persona del mundo. Sabía que lo estaba traicionando de la peor manera posible, pero ya no sabía cómo salir de esa espiral. Una noche, después de un encuentro furtivo con Samuel, me di cuenta de que no podía seguir así. Tenía que tomar una decisión, terminar con Samuel o confesarle todo a Marcos. Sabía que cualquiera de las dos opciones sería devastadora, pero lo que no sabía era que la decisión no me correspondería a mí. El destino tenía otros planes, y la verdad estaba a punto de salir a la luz de una manera que jamás hubiera imaginado. Era un jueves por la tarde cuando ocurrió. Marcos llegó a casa mucho más temprano de lo habitual. Yo estaba en la cocina, tratando de aparentar normalidad, cuando vi su rostro. Algo en su expresión me hizo entender al instante que algo iba terriblemente mal. No dijo nada al principio, simplemente me miró con una mezcla de tristeza y furia contenida. Finalmente, sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Era un mensaje que nunca debí haber visto, una conversación entre Samuel y yo que había sido capturada por accidente. Había olvidado eliminarla, no pude decir nada.
El silencio en la sala era ensordecedor, y el mundo entero parecía detenerse. Sentí como si todo el aire se escapara de mis pulmones, y me quedé allí, paralizada, mientras él esperaba una explicación. Pero, ¿qué podía decir? No había excusa para lo que había hecho. Marcos me miró con una mezcla de incredulidad y dolor. Era como si no pudiera creer que la mujer que había amado y confiado durante tantos años le hubiera traicionado de esa manera. Su mirada me atravesaba como 1000 cuchillos, y lo peor era que no podía ni siquiera culparlo. Sabía que me merecía cada onza de ese desprecio. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló. Sus palabras fueron cortas, pero devastadoras. Me dijo que quería que me fuera. No había espacio para disculpas, no había lugar para explicaciones. Simplemente quería que me marchara de su vida, que desapareciera. Y así lo hice. Esa misma noche, empaqué mis cosas y me fui. No tenía a dónde ir. Samuel, al enterarse de que Marcos había descubierto todo, me dio la espalda. No quería problemas, no quería verse involucrado. En cuestión de horas, pasé de tener una vida cómoda, una casa, un esposo y un amante, a no tener absolutamente nada. Terminé en un albergue para mujeres sin hogar. La vergüenza y la culpa me acompañaron en cada paso. Allí, rodeada de otras mujeres que también habían tocado fondo de diferentes maneras, comencé a reflexionar sobre todo lo que había hecho. No se trataba solo de la traición a Marcos, sino también de la traición a mí misma. Había destruido mi propia vida, cegada por un deseo egoísta, y ahora pagaba el precio. Es extraño cómo, cuando pierdes todo, comienzas a ver las cosas con una claridad que antes no tenías. En esos primeros días en el albergue, sentí una tristeza profunda, pero también una especie de liberación. Ya no tenía que ocultar nada. Ya no había secretos, solo una verdad desnuda y dolorosa que tendría que aprender a aceptar. No sé qué será de mí ahora. Estoy tratando de reconstruir mi vida, aunque sé que el camino será largo y difícil. Lo que sí sé es que nunca podré perdonarme completamente por lo que hice. Traicioné a un hombre que no merecía mi infidelidad, traicioné mi matrimonio y traicioné mi propia integridad. Y aunque sé que Marcos nunca me perdonará, espero algún día encontrar la paz dentro de mí misma. Gracias por escuchar mi historia. Si quieres disfrutar de más historias como esta, dale al botón de me gusta y comparte este vídeo. Te lo agradeceré mucho.